Hoy, en 678, nos visita el diputado Héctor Recalde. El acuerdo YPF Repsol. Hay muchísimos que han tomado por válido algo que se inventó, que yo había dicho que no le íbamos a pagar a Repsol. El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, hace 2 años dijo que no se le iba a pagar ni un solo dólar a Repsol. Había dicho nuestro amiguito Axel, ellos nos van a tener que pagar a nosotros. Salió al revés. Kicillof en ese momento era el viceministro de Economía, dijo, había ido al Senado, dijo no se le va a pagar nada. Kicillof habló y ponderó el acuerdo, exactamente lo contrario a lo que dijo. Mira, vamos a escucharlo. Que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. Y yo dije, no le vamos a pagar lo que ellos piden. Gran entrevista de Andy, Gaby y Cayeta a Axel Kicillof. Hay un pensamiento muy arraigado, que es un pensamiento muy prejuicioso, muy arbitrario y muy malintencionado, casi te diría bastante reaccionario, acerca de que la causa central del aumento de los precios es siempre el Estado. El gobierno está tomando medidas que en realidad están recalentando los precios. Hasta ahora el diagnóstico del gobierno es que la inflación es culpa de los empresarios, los supermercados, de los economistas, de los periodistas. El único culpable de la inflación es el gobierno. Llevamos muchos años de pensamiento económico, yo lo llamo ortodoxo, no sé qué nombre ponerle, reaccionario, diría yo, bastante jodido, si querés ponerle otro término, que nos hizo creer que el Estado es el culpable de todos los males, habidos y por haber, tenga que ver o no tenga que ver. Se siguen sumando rechazos a la propuesta del masismo de bajar salarios. En diarioregistrado.com. Caló calificó como aberrante que el masismo proponga rebajar salarios. ¿En qué quedamos, Das Neves? Y el fundamentalismo, también dentro del peronismo federal, de cierto resentimiento no conduce a nada. Yo soy una persona de diálogo. Si a la sociedad demanda más diálogo, lo de Axel Kicillof me parece una bravuconada, una imbecilidad. ¿Es un imbécil? Sí, totalmente. Porque le falta respeto. Le está faltando respeto a la gente. A mí me molesta cuando un hombre... Es fuerte que digas que es un imbécil. Bueno, pero me molesta cuando cree que la gente son imbéciles. Si a la sociedad demanda más diálogo... Detrás del ataque a Maradona por defender la democracia en Latinoamérica, surge una pregunta esencial. ¿Quién sabe más de política internacional, Diego o Ruiz Guiñazú? Desde acá le digo a los venezolanos y al presidente Maduro que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas. Yo creo que la única frase que podés decir es si juega muy bien al fútbol. Claro. Punto. No podés empezar a analizar el pensamiento de Maradona. No Magda existe. está hablando en contra del... ¿Cómo anda, Magdalena? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La autocrítica que hizo el diario Globo en Brasil por su apoyo a la dictadura militar, ¿qué le parece? Mirá, no he leído el diario Globo. ¿Al tanto esta autocrítica que hizo por haber apoyado a la dictadura en Brasil? ¿Quién apoyó? Globo, el medio Globo había apoyado a la dictadura y hizo una autocrítica. No, la verdad que no he leído nada, así que discúlpame. ¿Qué le parece esta decisión? Mirá, cuando lo lea te lo digo. ¿Cree que Clarín y La Nación deberían hacer una autocrítica por su rol durante la dictadura militar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No podés empezar a analizar el pensamiento de Maradona. No existe. Magda está hablando en contra del... La CIP, ¿qué le parece que no se haya pronunciado, por ejemplo, con los asesinatos de periodistas en Honduras? Bueno, eso me llama la atención, pero en este momento estoy muy ocupada con lo que está pasando en el país. No quiero hablar de temas internacionales. No podés empezar a analizar el pensamiento de Maradona. No Magda existe. está hablando en contra del... La intolerancia de Sergio Lapegüe. Oscar Ferreira, Sergio Lapegüe soy. Tenga usted buenas noches y lamentamos mucho lo que le ha pasado. El anterior presidente fue Paladino, si no me equivoco, del Club Atlético Los Andes, una persona que se encargaba del tema de la seguridad en las canchas y que ahora está manejando fútbol para todos. ¿Usted tuvo vínculo con él, se pudo comunicar con él, le pidió alguna explicación, le dio alguna explicación? Pablo Paladino es amigo mío, personal,
Y la verdad, vos como periodista estás haciendo la pregunta más desagradable que se le puede ocurrir a una persona que es parte de un sistema que está lleno de estúpidos, donde estás pretendiendo endilgarle a Pablo Paladino alguna responsabilidad con este hecho. Si no entendiste, mi casa fue baleada. Si vos tenés alguna duda de la actividad de Paladino en el ámbito de la seguridad, lo tenés que entrevistar a Paladino. Y si tenés familia, te pido que seas respetuoso y sepas hacer la pregunta que tenés que hacer. No. Te lo digo con todo respeto. Vos sos un barra brava con micrófono. ¿Cómo? Sos un barra brava con micrófono. Sos parte más del circo este de que todo tiene que continuar. En vez de preguntarle a un estúpido como yo qué le pasó a la familia, me estás pretendiendo politizar un tema que a mí la verdad no me interesa. Está muy bien. Lamentamos mucho lo que le ha pasado. ¿De qué otra forma musicalizar la apertura de hoy? Otro día de artísticas noticias. 1. Trenes nuevos. Estos son los nuevos vagones del transporte público del Sarmiento. 25 son las formaciones completas, ya están en la Argentina. Aparte de lo estético, de la comodidad, del hecho de viajar como corresponde, algunos datos de seguridad interesantes. Tiene un sistema de anti-encastrarse, esto es, si se llegara a producir un accidente, que ojalá no suceda, no van a poder meterse uno dentro del otro como sí pasó en la tragedia de Once, simplemente se descarrilan, tienen sistemas de GPS, tienen sistemas de monitoreo desde el Ministerio de Interior. Yo creo que hay que rescatarlo, de verdad, no se hizo durante mucho tiempo, pero la verdad que la gestión de Florencio Randazzo desde el Ministerio de Transporte, corresponde decirlo, se compró mucho más barato de lo que compraba antes la anterior administración de este mismo gobierno. Es una buena cosa. 2. 678 releva precios todos los días. Y aunque el informe no entre en el programa, lo podés ver en diarioregistrado.com. 6. Stoppelman tiene pinta de ser un tipazo. Comer barato, ¿hace bien? Muy bien. Yo ayer me senté, me comí un plato de sopa peruana. A continuación comí un gigantesco plato de pollo al maní y venía con un vaso de gaseosa. 135 pesos. Sacale los 100. No te puedo creer. 36. 40 con propina. Sí. Pasale el aviso a ese lugar. Se llama Los Trujillanitos, restaurante peruano, queda en Corrientes, entre Billinghurst y Sánchez de Loria. 4. De Rusia con amor. ¿Saben ustedes que en Rusia las normas contra los homosexuales son sumamente discriminatorias y este tema estuvo muy presente en los Juegos Olímpicos de Sochi? Bueno, ellos estaban allí, tuvieron que venirse a la República Argentina para casarse, utilizando la ley de matrimonio igualitario, pero además para dejar de ser perseguidos. Por ejemplo, una pareja gay en Rusia ni siquiera puede andar de la mano por la calle porque puede terminar preso. Decidieron venir a la Argentina para contraer matrimonio. ¿Por qué la Argentina? Porque hemos leído mucho sobre la Argentina, un país democrático, un país que admite los casamientos igualitarios y porque nos gustó todo, hasta el clima. Por muchos medios se conoce al país. Y nosotros sabemos de mucha gente rusa que ha emigrado, que están contentos, que están satisfechos, que están agradecidos a las leyes, al país, y por eso hemos decidido venir aquí. 5. ¿Qué Delpo ni Delpo? Delbo. Federico Del Bonis, para toda la gente de Azul que está mirando, es mi pollo tenístico, con una gran victoria en la segunda ronda del Abierto de San Pablo, este ATP de 250, le ganó a Nicolás Almagro de España, se metió en cuartos de final. 6. Los fanas del Banco Mundial publicarán esta, ¿no? El Banco Mundial destaca en uno de sus informes a la Argentina como uno de los países con mejores índices de reducción de la pobreza en la última década. Se entromete. 678. Tu buena aventura. Miralo, si no, Alventura bueno. ¿Por qué los rumores permanentes que ustedes no están juntos o que hay celos o que están separados? ¿Por qué aparece de vez en cuando cada 6, 7, 8 meses? Cada 6, 7, 8 meses. No. Es la misma del polaco Bastía.
Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 678. Hoy con mis panelistas preferidos, mi grupo, mis columnistas, mis amigos. Columnistas del panel. Columnistas del panel. Tiene razón, Barón, el otro día lo vi en casa porque yo veo el programa. Señores columnistas del panel. Señores columnistas. No, pero podés tomarte la licencia que explicó quieras. Lo de panelista. Señora Moyano, señor Dante, señora Nora Beiras, señor José Orlando, muy buenas noches. Hoy nos visita otro señor, que es el señor don Héctor Recalde, que es abogado laboralista, ustedes lo conocen, y es diputado nacional por el Frente para la Victoria. ¿Cómo anda, Recalde? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venirse hasta acá. ¿Vamos al primero de los informes? ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver el acuerdo de YPF-Repsol. Avanti. El acuerdo YPF-Repsol. Aquella premonición del editorialista que podría ir hasta 16 años a la cárcel por encubrimiento agravado de una asociación ilícita que espiaba funcionarios, fue demolida por la realidad. En el diario La Nación del 30 de abril de 2013 por Carlos Pagni. El acuerdo del gobierno con Repsol en vía muerta. Las negociaciones entre el gobierno y Repsol para reparar a la petrolera española por la confiscación del 51% del paquete accionario de YPF han fracasado. Nos complace informar que el gobierno argentino y Repsol alcanzaron un acuerdo de compensación por la expropiación de YPF. El acuerdo del gobierno con Repsol en vía muerta. Repsol, y lo acaba de confirmar con un comunicado, aprobó el texto de un acuerdo de solución amigable y avenimiento de expropiación con el gobierno argentino. Ha sido una posibilidad de tomar un activo estratégico a un valor que es muy razonable, en bonos a 10 años, así que es una decisión importante también porque se retiran los juicios cruzados que había entre Repsol y el Estado, se retira el juicio de Repsol contra Chevron y se habilita la llegada de nuevas inversiones. Y de ahora se puede esperar algunos acuerdos con otras petroleras internacionales para la inversión en Vaca Muerta. Y digo con inversiones porque Repsol no hacía inversiones en Vaca Muerta. Y esto es fundamental, porque esto es lo más importante, a mi entender, de acuerdo, que es la recuperación de activos estratégicos en búsqueda de el autoabastecimiento energético. Mira, si esta operación lo hubiese realizado un grupo privado, se encontraría tanto en los grandes titulares de los diarios nacionales e internacionales que ha sido una excelente operación financiera por parte de ese grupo privado. Como no es un grupo privado, es el Estado argentino, bueno, la verdad es que lo minimizan. Los medios dominantes siguen repitiendo aquella mentira que ya fuera desmontada. Hay muchísimos que han tomado por válido algo que se inventó, que yo había dicho que no le íbamos a pagar a Repsol. El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, hace 2 años dijo que no se le iba a pagar ni un solo dólar a Repsol. Kicillof dijo que Argentina no iba a pagar ni un solo dólar. Había dicho nuestro amiguito Axel, ellos nos van a tener que pagar a nosotros. Salió al revés. Esta historia comenzó con el mismo Axel Kicillof en el Congreso de la Nación diciendo que Argentina no le iba a pagar ni un solo dólar a Repsol. Kicillof en ese momento era el viceministro de Economía, había ido al Senado, dijo no se le va a pagar nada. Kicillof vino con una formación marxista, está modificando su pensamiento porque él fue el ideólogo de la expropiación de YPF y él fue el que decía en su momento que no solo no había que pagarle nada a Repsol. Te reitero, de Repsol es un excelente negocio financiero, teniendo en cuenta que en principio no iba a cobrar nada. A los españoles, por pillos, los echamos con patadas en el trasero. Siempre queda bien agitar la bandera nacional y más si te aseguran que a Repsol minga, no le vas a dar ni una moneda. Te dicen que no van a pagar un peso como para que aplauda la gilada y después terminamos pagando todos los estropicios que se hacen demagógicamente en nombre de la bandera. No sabemos qué posición va a tener los diputados del Frente para la Victoria, que aprobaron una expropiación hace 1 año y medio con una posición totalmente, digamos, ya te digo, con el compromiso de no se iba a pagar ni un solo
dólar a Repsol. Axel Kicillof dijo, no se le va a pagar un solo dólar a Repsol. Y yo dije, no le vamos a pagar lo que ellos piden. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? En la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones. Lo que se le va a pagar a Repsol está dentro de lo que se marcó en aquel momento. Y yo pido que también se le ponga seriedad a la cosa, porque si lo que dicen es contradictorio, no saben cómo decir que es contradictorio. Entonces dicen que yo dije que no íbamos a pagar. Nunca dije eso y lo larga uno y después lo agarra el otro. Y la verdad que yo tendría que ir por la calle hablando con millones de personas diciéndoles mentira. Capítulo aparte para un doble papelón de Bonelli, porque en otras 2 ocasiones más siguió repitiendo la mentira, pero hasta los informes de su propio canal lo desmintieron. Kicillof habló y ponderó el acuerdo, exactamente lo contrario a lo que dijo, no en un pasillo, no en una radio, no una cosa de un momento, sino cuando se estatizó. Mira, vamos a escucharlo, este giro homérico copernicano que hizo el ministro de Economía. A ver. Que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. La situación del gobierno cambió en 180 grados. Hace menos de 2 años, no en una declaración así al paso, sino en el Congreso, dijo exactamente lo contrario. Además dijo que no había que pagarle ni un solo dólar a Repsol. Esto pasaba en abril de 2002. Así es. Que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Dijo que no había que pagarle ni un solo dólar a Repsol. Para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen. Curioso es el caso de un La Nación que es más brufauista que el propio Brufau. Mientras el CEO de Repsol utiliza la palabra expropiación, figura que da lugar a resarcimiento económico. Las huestes de Mitre, Zaguier y Lanata optan por confiscación, que no conlleva dicha reparación. Llegar a un acuerdo amistoso en este contencioso que ya llevaba 2 años en operación, digamos, pues me parece que es enormemente positivo. Todos estamos muy satisfechos de este acuerdo. El Consejo de Administración ha estudiado con muchísimo detenimiento las distintas opciones que había. Lo hemos seguido a lo largo de todas las sesiones de los consejos de administración que hemos tenido hasta ahora, desde el primer día que nos expropiaron. Nuestra voluntad, como siempre hemos dicho, ha sido llegar a un acuerdo. En la tapa del diario La Nación de hoy, a casi 2 años de la confiscación de YPF. Desde el primer día que nos expropiaron. A casi 2 años de la confiscación de YPF, el grupo español aceptó la oferta argentina. ¿Por qué insiste con la palabra confiscación? Justamente está titulando La Nación que vamos a pagar 6.000 millones. ¿Por qué usar la palabra confiscación, que es totalmente incorrecta? ¿Por qué usa confiscación, mi amigo? Qué curiosidad, me daría ganas de llamarlo y preguntarle, ¿por qué no usa expropiación? ¿Qué cambia? Está claro que la Nación no está de acuerdo con que se expropie nada. Está claro que la posición ideológica de la Nación implica que lo mejor hubiese sido que Repsol continúe controlando YPF. El dato revela un acuerdo después de esa confiscación de 2012. Es expropiación. Y sí, porque fue una ley. Claro, y además la confiscación no implica pagar. Es increíble cómo algunos medios inventan palabras, ¿no? Confiscación no fue. No, fue una decisión del Estado Nacional. Si hubiera sido una confiscación no le estarían pagando. Claro. También se podría usar la salvación de YPF, porque con Repsol la empresa era un desastre y se salvó. Obvio. Entonces también se podría adjetivar así.
Muy bien, bueno, la cosa parece sencilla, pero los medios lo complejizan, ¿no? Desde giromérico. Para mí quiso decir girogomérico, como que de la goma del auto que da. Evocaba a los Simpsons, me parece. O de Melo Simpson. Sí, pero la verdad es que es trágico esto, porque se repite tanta esta mentira. No quiero citar lo que todos citan, pero mienten, pero no va a quedar nada, porque la realidad va a demostrar que se hizo lo que se tenía que hacer. Además, ¿quién en una negociación va a decir... Yo hace un rato daba el ejemplo de si uno va a comprar un auto usado. Al vendedor no le va a decir qué bien que está, no tiene una rayadura, no hace ruido. Al revés, lo tira abajo para pagar menos. Bueno, la verdad, si Brufau pedía 10.000 millones y le pagan 5.000 y a los premios, porque esto termina de pagarse dentro de 35 años, creo. La verdad es una muy buena negociación. 18 pedía, ¿no? 18 lucas. 18.000 llegó a decir. 18.000 millones, creo. 18.000. Yo le creí a Axel que dijo 10.000, por eso, Sí, eso no me acordaba bajó cuánto. un poco. Porque... Bajó. Claro, pero cuando ya había bajado. Mira 10.000 y seguía insistiendo. Claro, en pero ya había Brufau. conseguido que Brufau bajara. Claro. Vamos, Axel. Pero lo que digo es, estamos en la anécdota, porque esto es una anécdota. Lo importante es que recuperamos YPF. Lo importante es la soberanía en cuanto a nuestros recursos. Terminar con la expoliación que significaron las privatizaciones. Entonces, ¿de qué están contentos? ¿De qué están contentos? Y además son realmente autocontradictorios, porque el primer título es a los premios, se frustra, no van a hacer acuerdo con Repsol. Entonces hacen acuerdo con Repsol y se arrepienten y critican el acuerdo. Esto se llama gataflorismo político. Pero bueno, estamos acostumbrados a que todo tiene una réplica negativa, todo negativo realmente, todo negativo. Y sin embargo, los informes hoy pasaron el de Naciones Unidas, de la FAO, que Argentina junto con otros países de América Latina bajó los niveles de pobreza. Y sin embargo siguen diciendo que aumentó la pobreza. Claro. Yo lo discutí un intercambio epistolar en 2 notas diarias con Salvia, que es el director del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, donde también decía que este gobierno era una réplica del menemato, textualmente, y seguía los dictámenes y los consejos o las órdenes del consenso de Washington. La verdad, yo digo, desde las alturas de un observatorio hay que ser más neutral en todos casos, o confesarse opositor y de ahí en adelante decir lo que pasa. Sin embargo, cuando uno muestra los análisis numéricos, decía que los salarios de los argentinos a través de los convenios colectivos de trabajo habían pasado cualquier nivel de inflación, de aumento de costo de vida, el que quieran. Y esto es gracias a Néstor Kirchner, después de tantos años de congelamiento de la negociación colectiva, a partir de un decreto que dictó, que pasó muy desapercibido, que dictó Néstor en el año 2003, se comenzó a multiplicar la cantidad de convenios colectivos. De eso no se habla. Es decir, pero los trabajadores saben de qué se trata. No comen vidrio, y por más que escuchen esto, están contentos de que YPF sea argentino. Y voy a confesar una debilidad. Durante los 90 yo seguía cargando nafta en YPF y seguía viajando en aerolíneas argentinas. Y esto es la camiseta que en el fondo tenemos todos, ¿no? Alcalde, una pregunta, pero dejá que le haga una pregunta. Cuando uno escucha las, digamos, respuestas, refutaciones de los diputados de la oposición, de algunos, a raíz de esto de YPF, cuando se encuentran personalmente, ellos saben que están mintiendo o contradiciendo su postura anterior, ¿lo siguen sosteniendo o eso solo es una actuación para los medios? En algunos casos hay unas sonrisas como diciendo, lo tuve que decir. Y en otros casos tal vez lo creen, ¿no? Es muy difícil juzgar las subjetividades. Pero me faltó decir algo, porque una de las preguntas eran si los diputados del Frente para la Victoria íbamos a votar favorablemente. Sí, vamos a votar favorablemente, que no tengan ninguna duda. No puedo hablar en nombre del bloque, pues está Juliana de Tulio para eso, pero estoy convencido de que todos vamos a votar a favor no del pago de la confiscación, del pago de la expropiación, porque esta es la otra verdad que hay que decir, ¿no? Claro. Recordemos que las bancadas de otros partidos también estuvieron de acuerdo y digamos que fue un voto... Sí, fue una mayoría 84% de los diputados. No fue el único bloque que votó en contra. ¿Cuál? El PRO. No. El PRO votó en contra. ¿Nora? Sí, no, la verdad que bueno, la información es muy contundente de cómo manipulan ya. El nivel de contradicción al que llegan es alevoso y no tienen ningún tipo de reparo para tergiversar los hechos, a punto tal que por el
el editor que puso el informe donde Axel Kicillof no dice lo que Bonelli dijo que había dicho, no sé, por ahí pobre pibe debe estar pagando alguna consecuencia por no haber llegado a manipular la realidad a ese punto. No había que ponerle. No había que ponerle. Lo malo es que encima a Bonelli se lo hacen decir 10, 20 veces por día. Es que está tan convencido ese hombre, evidentemente. Bueno, es que si está convencido de un giro homérico, puede estar convencido de cualquier cosa, la verdad. Pero a mí, yo hoy leía una nota de uno de los columnistas, estrella del grupo Clarín desde hace décadas, como Eduardo Van der Kooi, que llega a decir que por este acuerdo con el que llega la Argentina con Repsol, el despojo a Repsol va a llegar hasta el 2033. La verdad que tenés que decir despojo a Repsol. Porque la verdad también es que ¿por qué se llega a esta instancia? ¿Por qué el kirchnerismo toma la decisión de expropiar Repsol? No, pero es bueno esa afirmación de Van der Kooi. Yo no estoy de acuerdo con usted. A ver... Y si es un despojo, hicimos flor de negocio. Bueno, pero yo voy a otra cosa. La verdad que, se llega a esta instancia por la actitud absolutamente depredadora de Repsol, que no cumplió con las inversiones, que exportó el petróleo, que realmente hizo... Y se llevó los dólares. Por eso exportó y se llevó todo. Después se intentó una salida que fracasó con el grupo Eskenazi y finalmente se llega a la decisión política, para mí una de las más trascendentes que se tomó a lo largo de 10 años de kirchnerismo, que es la expropiación de YPF, lograr la mayoría de la empresa que tiene un recurso, digamos, hablar de que es un recurso natural estratégico ya es tan obvio que parece mentira que se sigan alegrando de que eso haya sido privatizado en los 90. Entonces vos decís, ¿hasta dónde? Yo creo que no hay país capitalista serio, no hay país realmente capitalista serio que haya entregado los recursos como entregó la Argentina en los 90. No, ni comunicadores sociales que a esta altura del partido reivindiquen eso. Pero en este caso, como en todos los otros, queda muy en claro que estamos discutiendo qué modelo de país queremos. Pero se repite en cada tema que discutamos. Aquellos que están con el neoliberalismo, con las privatizaciones, con los ajustes, con el enfriamiento de la economía, y los que queremos este modelo de país que comenzó en mayo del 2003. En cada tema que uno discute vuelve a aflorar esta diferencia sustancial. Lo vamos a ver en cualquier tema que toquemos. En todo. Cambiamos de tema y un saludo para don Jesús Van der Kooi. Hombre, tío, es un apellido muy de España. Vamos al próximo informe que tiene que ver con que hay gente que quiere aumentos de salario, nosotros, por ejemplo, y gente que no. Lo vemos. Se siguen sumando rechazos a la propuesta del masismo de bajar salarios. Comenzando por una Corte Suprema que fue contundente en su rechazo a la propuesta expresada en tándem por Solá, Lanata, Fraga y otros. Telam. La propuesta de Solá y Lanata de rebajar salarios fue declarada inconstitucional por la Corte. El máximo tribunal determinó en junio del año pasado que la rebaja salarial es inconstitucional y declaró que la protección del salario forma parte de los derechos humanos. Resulta inexplicable que dirigentes del mismo espacio político digan que a la gente no le alcanza y a su vez pidan bajar salarios. Hay un grupo de dirigentes que vamos a estar con mucha responsabilidad, levantando la voz con firmeza para defender sobre todo el bolsillo de la gente. El golpe inflacionario de los últimos 40 días que sigue ocurriendo, como con la excusa de fin de año, pulverizan todavía más los muy malos sueldos. Entiendo la preocupación ciudadana de hay que cuidar el salario. Los problemas que tiene la gente hoy. Hoy la gente te dice, el sueldo no me alcanza. Al mismo tiempo dicen esto de bajar los salarios porque la gente está canchera en que le bajen los salarios. La gente está canchera. La gente canchera se ha puesto conservadora, ha bajado el gasto, la gente tiene miedo de perder el del trabajo. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Pulverizan todavía más los muy malos sueldos. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? Esto podría funcionar si la carambola se cumplen todas estas premisas con el exterior y los trabajadores aceptan que se les rebaje el salario muy por debajo de la inflación. Por supuesto. Los trabajadores aceptan que se les rebaje el salario muy por debajo de la inflación. Por supuesto. Entiendo la preocupación
ciudadana de hay que cuidar el salario. Y por otro lado, también ahora el Frente Renovador, es decir, el masismo, está proponiendo la suspensión de las paritarias. TN.com del día domingo. Desde el masismo, de Mendiguren pidió postergar las paritarias por la inflación. Entonces vos decís, ¿cuál es la lógica de esto? Entonces hay que bajar salarios, suspender las paritarias y los precios siguen aumentando. Claro. Es un panorama divino. Así, esa es una propuesta alternativa de gobierno. La verdad que es una cosa realmente terrible. En diarioregistrado.com, Caló calificó como aberrante que el masismo proponga rebajar salarios. Hasta el por demás opositor Pablo Moyano mostró disconformidad con la propuesta de la derecha peronista. Buen día, Pablo Moyano. ¿Qué sintió cuando escuchó a los dirigentes del masismo, a de Mendiguren y a Felipe Solá hablar de postergar las paritarias o de que los trabajadores... Sí. Asco, ¿no? ¿Cómo un dirigente político peronista va a proponer rebajar? Que la gente está canchera y que prefiere que le rebajen el sueldo. Y nos dio asco, ¿no? Bronca, ¿no? Que hemos sentido un rechazo tremendo. Solá, al advertir que su propuesta está en las antípodas del legado de Perón y Evita, recurrió a la táctica de culpar al mensajero. Estamos en línea con Felipe Solá. ¿Vos qué quisiste decir con que a lo mejor la gente está dispuesta? Lo que yo estaba diciendo es que el salario se va a reducir en su poder de compra, es el salario real, Marcelo. Y lo que dije de la gente es, yo no sé qué va a hacer la gente. No sé qué va a hacer la gente. Mucha gente puede protestar, tiene el sindicato, etcétera. Otra gente protesta, se huelga 2 o 3 días, pero después va a trabajar. Y mucha gente tiene miedo que la saquen del trabajo también. ¿Cómo voy a querer yo que bajen el salario? Esa es una trampa de Telam. La gente está canchera. La gente está canchera, se ha puesto conservadora, ha bajado el gasto, la gente tiene miedo de perder el del trabajo. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario, pero no está dispuesta a arriesgar su puesto de trabajo. Tiene miedo en ese sentido. Sin embargo, los dichos de Solá sintonizan con lo que viene pidiendo el sector del empresariado alineado con Duhalde y Massa. El Círculo Rojo fija una agenda también. Y yo creo que lo escuchamos especialmente a Sergio Massa cuando le habló al plenario de los industriales y le prometió devaluación monetaria, vuelta a un ciclo de endeudamiento público, sinceramiento con las tarifas, que quiere decir tarifazo. Lo que dijo Massa ese día, volver a endeudarse, volver a permitir que los bancos intervengan en el sistema previsional, es decir, las cosas que se modificaron positivamente en esta década, revertirlas. El Círculo Rojo. Y este Círculo Rojo en el pasado lo que hizo es empobrecer a los sectores populares. El sector popular es el tipo que labura todos los días, así que ahora sí le alcanza el sueldo, aun cuando pueda tener mayores dificultades o menores dificultades, pero que ahora sí le alcanza el sueldo porque fundamentalmente tiene un sueldo, pero que no tenía sueldo en el 2001 y que no tenía sueldo en los 90, porque el Círculo Rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores del trabajo. Cuando el trabajador siente miedo de quedar desocupado, no pide absolutamente nada, va a trabajar por el menor dinero posible. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Aflojar un poco para mantener el empleo. Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? Cuando vos al trabajador lo apretás con el salario, cuando vos al trabajador le impedís que tenga momentos de ocio, que tenga momentos de libertad, lo que estás haciendo es meterle la mano en el bolsillo, y eso es lo que hicieron en los 90, eso es lo que hicieron durante la dictadura militar. Claramente hay dos modelos en pugna, y estos ejemplos de ganancias siderales de algunos sectores darían más lugar a la suba que a la baja de salarios que propone el masismo. ¿Por qué la carne subió un 50%? Mirá, estuvimos averiguando quién te subió la carne. Los supermercados no tienen intermediarios. Toda la ganancia le queda al supermercado. El kilo vivo te sale 15 pesos. El supermercado lo tiene que mandar a faenar, ¿sí? Entonces pierde el 43% de su peso. Entonces ya no le sale 15, sino que como perdió una parte de su peso, le sale 22 pesos. Cuando llega a la góndola y se corta, el precio te sube un poco más porque se pierde un poco más de peso y llega a 24 pesos. Y después te venden cortes desde 150 pesos, el más caro, hasta por ahí 50, 60 pesos el más barato. El precio promedio que te venden hoy los super es 76 pesos. Entonces el costo te quedó en 24 y el precio de venta promedio en 76. Tenés un 215% de margen bruto. El costo total del supermercado es de 37 pesos con
53 centavos. Pero como el precio promedio es 76, la ganancia neta es un 102%. El doble de lo que le salió con todos los costos incluidos. ¿Cuánto ganan las empresas por sector? ¿Qué pasa con los medicamentos? Las ganancias son exorbitantes. El promedio de ganancia de los medicamentos es de 1000%. Juan Carlos Viani es médico sanitarista, consejero de médicos de la Universidad de Buenos Aires. Los medicamentos que se usan para los tratamientos de quimioterapia o radioterapia, en Argentina se comercializan a un 150% que el mismo producto con respecto a España, Inglaterra. Muchos de los medicamentos que se producen en la Argentina, estamos hablando de que ninguno baja de los 15, 18 mil pesos. Yo me voy a Chile o me voy a Ecuador, encuentro el mismo medicamento a 500, 600, 700 pesos. La diferencia promedio es de aproximadamente del 2.400%. Un ejemplo concreto de estos días. Nexavar, un medicamento con especialmente cáncer de hígado, cuesta este medicamento comercializado en la Argentina exactamente el doble que el mismo laboratorio lo vende en Londres. En cualquier país del mundo, como máximo se gasta hasta el 15% de lo que uno gasta del presupuesto de salud en medicamentos. En la Argentina es el 32%. Esto es insostenible. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Esto podría funcionar si la carambola se cumplen todas estas premisas con el exterior y los trabajadores aceptan que se les rebaje el salario muy por debajo de la inflación. Por supuesto. Los trabajadores aceptan que se les rebaje el salario muy por debajo de la inflación. Por supuesto. Muy bien, chupamedias. Bueno, no, a mí me llama la atención la contradicción, no me llama la atención, pero encuentro esa contradicción sobre todo en la nata, que pide un líder que si es un buen líder puede decirle a la gente te voy a bajar el sueldo. Ahora, el líder no puede ir a decirle al supermercado deja de afanar la guita al pueblo. Ahí el líder está mal. Ahí lo que hace el gobierno, ahí no quieren Estado, no quieren gobierno, no quieren nada. Sí, para bajarle los sueldos a la gente, ahí sí, lo piden. Sí. Ahora yo soy abogado, ¿no? Sí. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo... Pensé que con eso iba a decir yo... No, soy abogado portador sano. Hice un proyecto de ley modificando el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece ahora, con ley vigente, la irrenunciabilidad de los derechos. O sea, un trabajador no puede renunciar al derecho a cobrar el salario que le corresponde. Para decirlo clarito, ¿no? Claro. Entonces, además de la jurisprudencia de la Corte, que establece que es ilegal, es inconstitucional, la rebaja de salarios, que se operó en los 90, se operó en los 2000 sí. También, en el 2000 también. Estoy sepoliano. El trabajador en sí no puede renunciar a un derecho. El artículo 12 está vigente, pero además, realmente otra vez son los dos esquemas, ¿no? Nosotros creemos que para defender el empleo hace falta el poder adquisitivo del salario, de los sectores de menos recursos, de los jubilados, porque la política que implementó el gobierno nacional es la política basada fundamentalmente en el mercado interno. Y el mercado interno no se defiende si no hay poder adquisitivo del salario y no hay empleo. Entonces es todo un círculo virtuoso Están conspirando contra ese círculo virtuoso porque en realidad lo que quieren es lo otro, es los dos modelos de país que asistimos. Y ni que hablar de otro derecho constitucional que es el derecho a tener negociación colectiva. Las palabras de Mendiguren pidiendo la postergación porque el aumento que se logre es nominal, es decir, mira, en vez de pagarte 1000 pesos que después se desvaloriza, no te pago nada. Chocolate por la noticia. Se queda con los 1000 pesos. Sí, pero no es nada prácticamente. No, sí, la verdad que no. La verdad que no. Como no es nada. Sí, es cierto, pero en realidad lo que están buscando es tan contradictorio todo lo que hacen. Por un lado piden apresurar las paritarias, por otro lado dilatarlas. Por eso en algún momento yo dije que era un frente rejuntador, no renovador, por las distintas temperamentos políticos, ideológicos, filosóficos que albergaba ese frente. Yo creo que van a chocar de cabeza contra la pared con estos intentos y además está quedando en claro quién es quién. Y esto me parece muy importante, que ahora están rectificándose, aclarándose, pero la verdad, lo dijeron, está grabado, si se arrepienten, bueno. Evita decía bienvenidos rezagados.
uno le puede aceptar el arrepentimiento. Ahora, el cascabel al gato de los supermercados que vemos con la carne ganan 200 y pico %, y bueno, el otro día con el limón le ganan 700.000, no sé. Esta es la pelea, me parece a mí, que hoy la pelea coyuntural, no es una pelea estratégica, no es de fondo, pero lo importante para salir hacia adelante es la pelea contra la especulación, contra la desestabilización, contra estos aumentos absolutamente irrazonables de precios. Y además me gustaría que publiquen una cosa que es realmente una especie de milagro argentino. En 1953 Perón logró rebajar algunos precios. Pero la historia de nuestro país, las pautas culturales de nuestro país indican que por más que bajen los costos, no bajan los precios. Baja la harina y no baja el precio del pan. Ajá. Este gobierno logró retrotraer precios, rebajar precios, en algunos casos de febrero al 21 de enero o al 1 de enero. Y ahora, con los medicamentos, lo que pasó, hay que valorar lo que pasó con los medicamentos que logró el gobierno que se vayan a retrotraer a diciembre del año pasado. Estamos hablando de los laboratorios, y yo tengo un reflejo condicionado, me acuerdo de la ley Oñatibia, los que tenemos más años lo tenemos muy presente, y la caída de Ilia por la pelea contra los laboratorios. Cuente un poquito qué le pasó a Ilia. Lo derrocó un golpe de Estado después de la ley Oñatibia, y todo el mundo pensó en ese momento que la razón fundamental por el golpe de Estado que se dio contra Ilia fue la ley de medicamentos. ¿Qué planteaban la ley de medicamentos? Y la ley de medicamentos nacionalizaba muchos productos, establecía precios, y además la otra cosa es que la ley vigente le permite al gobierno trabajar y operar sobre los precios cuando no son razonables, sobre los márgenes de rentabilidad cuando no son razonables. Lo dice una ley vigente, la ley de abastecimiento, que fue en vida de Perón, sancionada el 20 de junio de 1974, después fue confirmada por el gobierno de Raúl Alfonsín. En noviembre de 1984 ratifica esa ley. Por eso me extrañan algunas palabras del presidente del bloque, que tildó, descalificó muchísimo esa ley, que el propio Raúl Alfonsín la había convalidado a través de una ley sancionada. A lo mejor era joven en esa época y no estaba en el radicalismo, pero no sé. Han descalificado tantas buenas cosas que dijo Alfonsín, la verdad que... Bueno, pero esta es una más en todo. Ahora, cuando vos dijiste, perdón, ¿puedo preguntarle algo? Cuando vos hablabas recién del... Bueno, estábamos todos hablando y el informe... la idea de bajar los salarios, en fin, todo eso que vimos. Estaba pensando en lo que pasó en España, que lograron precisamente todo eso, que son noticias permanentes las que hay en España. Hubo un caso muy notable, voy a pensar que eran 5.000 o 10.000, no recuerdo, aeronavegantes de la empresa Iberia, sí, que el delegado, el secretario del gremio, eso lo debés saber vos, yo repito esto nada más, que se enorgullecía de haber defendido las fuentes de trabajo, eso sí, con los peores salarios del mundo, porque les habían bajado todas las ventajas que tenían. Lo aceptaron para no quedar desocupados. Sí, bueno, también en los 90 pasó algo parecido en nuestro país, pero digamos que nadie puede estar contento del fruto de la extorsión, porque realmente acorralar a un trabajador y decirle, bueno, o perdés el empleo, si no perdés la capacidad adquisitiva de tu salario, obviamente, sin empleo, el trabajador ¿cómo hace para vivir? Pero eso es un acto extorsivo. Nadie puede, en el siglo XXI, utilizar esos argumentos. Porque realmente es extorsivo, es decir, ojo, cuidar el empleo. Eso en los 90 lo escuchábamos vuelta a vuelta. Cuidar el empleo porque lo que viene es peor. Eso genera, además de pánico, y es como decía el informe, lo que se busca en definitiva es asustar con la desocupación o llegar a la desocupación. O llegar a la desocupación, claro. ¿Por qué? Porque eso disciplina, eso es viejo como la historia, lo decía Carlitos Marx. Es la herramienta disciplinadora mayor, es esta zozobra familiar que significa no tener empleo. Porque además hay que ponerse en los zapatos de un trabajador desempleado, pero las consecuencias van del desempleado no solamente a la familia, van a la sociedad. Y así pasó lo que pasó en los 90. Y más todos los otros... es decir, ¿qué resultado tuvimos? Nos desendeudamos, recuperamos mayor patrimonio, perdimos patrimonio, nos endeudamos, se aumentó la desocupación, aumentó el trabajo no registrado. Fueron todos los datos macro de aquella época que terminó en el 2003, porque la extiendo hasta la ley Banelco, realmente no tienen nada para exhibir. Entonces es muy importante que todos sepamos que hay que cuidar lo que se logró. Yo no quiero jactarme de todos los cambios estructurales
que se lograron en esta década. Pero lo que sí estoy seguro, que en la historia de nuestro país es una historia de corsi y ricorsi, de avances y retrocesos. Hay que cuidar lo que conseguimos. Y la pelea, insisto, es en los precios. Por eso, no solamente en los precios cuidados. Yo también hice mis tareas para el hogar, me fui con 3 compañeros a ver qué pasaba, lo hice en un lugar cómodo, porque estaba a la vuelta de mi estudio, en Coto, a ver qué pasaba con los precios. La mayor cantidad, fui 2 días, tengo acá los datos, la mayor cantidad de violaciones, de incumplimientos, vienen de la mano de que dicen que no hay stock. Pero si no hay stock es muy fácil saber de quién es la culpa. Uno no puede entender cómo grandes empresas que firman un acuerdo lo vieron a los días. Porque esto es lo que se trata. No estamos controlando precios, estamos controlando el acuerdo de precios. El pacto, los romanos decían, en latín, pacta sunt servanda, los pactos se hacen para ser cumplidos. Eso lo recogió el Código Civil. Violan el pacto. Ahora, ¿saben cuál es la multa vigente hoy en día? La mínima son 500 pesos y la máxima 1 millón. Entonces, por eso, algún proyecto, no quiero ser autorreferencial, para actualizar que la suba de 500 multas. a 600 pesos por lo menos. 550. ¿Moyano? Sí, me acordé porque justo mencionaba la ley de abastecimiento, porque yo creo que hay otra trampa más dando vueltas acá, que además de la cuestión de bajar los salarios o la política concreta de cómo, qué podría llevar adelante cada proyecto político. Me parece que hay un mecanismo que es el de quitarle legitimidad a las decisiones de que tiene que ver con lo público. O sea, el único dinero que hay que vigilar es el dinero supuestamente público que está en él manejado por funcionarios a través de los organismos del Estado. El dinero que está en los supermercados no es público, es privado. Entonces, no es mío que yo gasto en el supermercado, sino que es del supermercado que... Entonces, con ese dinero no hay que meterse. Y digo esto porque, fíjate que como el graph que ponían TN con el tema de YPF, que pone la deuda de 5.000 millones que se nos viene a los argentinos, supuestamente, ¿no? Entonces, deslegitimar una medida pública, deslegitimar el tema de los precios cuidados. Y me acordé de un título de La Nación de hace unos años que decía: Moreno amenaza con poner en práctica la ley de abastecimiento. Y yo, por el absurdo, pensaba en aquel momento que cualquier funcionario lo que tiene que hacer justamente es poner en marcha las leyes. En todo caso, la ley que se cambie, pero un funcionario no amenaza con aplicar la ley. Claro. Lo que tiene que hacer es... Pero todo el tiempo lo que tiene que ver es con deslegitimar las decisiones que se toman desde lo público por algo que, y por ahí lo podemos charlar después, ayer se reunieron Recalde con otra cantidad de personas relacionadas con la vida económica del país. Hicieron una vinculación entre lo que está pasando en la Argentina con los precios, la cuestión laboral de los trabajadores en la Argentina, hablaron de Venezuela. Me parece que no hay una disociación entre deslegitimar las medidas que se toman en el sector público con toda esta cantidad de cosas que ustedes prepararon en ese borrador que están trabajando, que estaría bueno que después contara de qué se trata. Sí que estaría bueno. Vamos a hacer un corte, después tenemos a la PEWE cuando no lo dejan enchastrar la realidad. Y también tenemos la entrevista de Kuznetsov a Kisilov desde la Plaza Roja en Moscú. Vamos a hacer el corte y ya volvemos. Tener un techo para tu familia, una casa propia, es un sueño simple, un sueño de todos. Y no es un sueño imposible. Miles de familias comparten el asado de los domingos en su parrilla. Miles de chicos juegan en su propio patio. Miles de familias argentinas ya lograron su sueño y otras miles empiezan a soñarlo. Pero hoy vemos casos de grandes abusos en los precios de los materiales de construcción que afectan ese sueño. Sabemos que es mucho el esfuerzo que realizás y es mucho el que estamos realizando. Por eso, no permitas que esto pase. Si conoces casos de abuso de precios, te pedimos que no compres y que lo denuncies en la línea 130, en las oficinas de ANSES y del Banco Hipotecario o a través de la web de Procrear. Vamos a realizar inspecciones y lanzamos un acuerdo de precios de referencia con corralones y comerciantes de la construcción. Toda la información en www.procrear.anses.gov.ar. Estamos a tu lado y ayudándote a construir tu casa, tu sueño.